lo que específicamente piden en este caso son remeras talle 8, pantalón talle 9 y zapatillas número 42. Quienes puedan ayudar, el Topo Barcia es conocido así, el afectado por esta situación, a él y a la familia pueden contactarse al teléfono. Esto está también en una nota en el diario Nuevo Día, 15 61 7364. No lo repito, si tienen la intención o pueden ayudar, por favor, ingresen a una nota que está en el diario Nuevo Día que dice: hombre hospitalizado tras el incendio de su casa, amigos y familiares solicitan donaciones para ayudarlo. Esto está en la sección locales de Nuevo Día, ahí abajo está el teléfono, también está en redes, lo ha publicado Lorena, y el contacto para ayudar a esta familia que le está pasando bastante mal. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Pese a que en principio se comunicó que la ruta nacional número 3 en su tramo Comodoro Garayalde o Trelew Comodoro Rivadavia, esos 300 kilómetros, más de 300 kilómetros que separan estos dos grandes centros urbanos de la provincia de Chubut y que son centrales para nosotros porque por allí pasa tanto el transporte como la logística, como quienes necesiten viajar vía terrestre hacia el norte del país. Se comunicó que hasta el miércoles estaría cortada justamente la misma, pero anoche Vialidad Nacional comunicó que harán una caravana guiada durante este lunes para justamente conectar esas dos grandes ciudades de donde se generó el principal obstáculo, más allá de que toda la ruta en la Patagonia Sur está obviamente transitable con precauciones. En el tramo comprendido o conocido como Pampa Salamanca, Mala Espina, es que se cortó justamente por las intensas nevadas. Hoy, desde las 9 de la mañana, salieron vehículos pesados, camiones y colectivos, y atrás vehículos livianos hasta las 11. A esa hora se cerrará el paso de todo tipo de vehículos. Y en Garayalde, las fuerzas de seguridad reorganizarán los vehículos para que continúen viaje hacia Trelew. Estará allí tanto Vialidad Nacional, Vialidad Provincial de Chubut, como también la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía de Chubut, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Gendarmería. También desde Trelew y hacia Garayalde, es decir, de norte a sur, a las 3 de la tarde van a salir los vehículos pesados. A las 5 de la tarde, autos y camionetas, es decir, vehículos livianos. Y a las 6 de la tarde se va a cerrar el paso para todo vehículo. De sur a norte se va a abrir nuevamente el paso desde Garayalde. Desde norte a sur, desde Garayalde y hacia Comodoro Rivadavia. A las 5 de la tarde vehículos pesados y a las 7 vehículos livianos para resguardar justamente la integridad de todos los transportistas y también quienes viajan justamente por la ruta 3 que no se encuentren justamente ni con una tormenta ni con un nuevo obstáculo que los deje varado en plena ruta. Por eso se realizan estas caravanas guiadas que en este caso hoy buscarán habilitar y descomprimir tanto Comodoro como Trelew, que están con muchísimos camiones varados justamente por la nieve. Algunas de las imágenes del fin de semana tienen que ver con el ámbito rural. Y esta tormenta de nieve que se produjo, este frente frío que alcanzó a toda la provincia en el marco del comienzo del invierno. Y Juan Carlos Martínez, productor rural de Las Heras, justamente manifestó su preocupación por la cantidad de nieve caída y la eventual mortandad de animales que esto generará. Contó
la situación que vive en la estancia Saraí, en cercanía de Las Heras, a 35 kilómetros de Las Heras, sobre la ruta provincial número 16. Hay mucha nieve, hoy tenemos 40 centímetros parejo, y donde hubo poco viento y voladero hemos encontrado 3 o 4 bancos de nieves de 2 metros con hacienda sepultada. Mi preocupación es que la ruta 16 esté abierta al menos los 35 kilómetros para que se pueda transitar. Estuvimos todos estos días intentando entrar al casco de la estancia, pero no hemos podido. Se largó a nevar y no se veía a 10 metros. Se nos hizo de noche y desistimos, contó el productor rural, que reflejó la situación de muchos otros en el campo santacruceño que continúan justamente con la actividad ganadera sobre todo, pero que con justamente este tipo de fenómenos y sin apoyatura en algunos casos de el Estado provincial, en este caso para el despeje de ruta, por ejemplo, se le complejiza mucho su tarea y también hemos visto por redes sociales una gran caravana de vacunos, en este caso, marchando en el medio de la nieve. Esto acá en la zona sur. Exactamente, en la zona sur de la provincia. ¿Te cuenta? Donde también, obviamente, el panorama es similar desde el norte hacia el sur, porque las nevadas han sido significativas. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, el caso de Loan, el caso que tiene en vilo a muchas familias y que hace pensar muchas cosas, ¿no? Hasta dónde se pergeñan la mente humana cosas malas, ¿no? Conmueve al país el caso Loan en Corrientes. Desaparición y búsqueda, la principal hipótesis, con 6 detenidos, la justicia avanza en una hipótesis para dar con el paradero y saber qué ha pasado con este chico, con este pequeñito, con Loan Peña, que desapareció en la localidad de 9 de julio en Corrientes, pasado 13 de junio. Se trata de una trama siniestra que podría estar relacionado con la trata de personas, con la que se montó una falsa reunión familiar y se plantaron coartadas para cubrir a los responsables y organizadores de este plan macabro, ¿no? Fuentes judiciales indicaron que la investigación va detrás de lo que ocurrió en ese almuerzo y en lo que vino después con la ida del pequeño a un naranjal junto a 3 adultos. De acuerdo con la hipótesis, mientras los chicos jugaban en el naranjal, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí lo esperaban entonces una funcionaria municipal, María Victoria Cailiaba, y su esposo Carlos Pérez, que participaban de este almuerzo, que está retratado en unas fotos que han circulado por todos los medios, ¿no? Bueno, es una de las coartadas. Después cómo se fueron dando, cómo se justificó cada una de las personas al momento de la desaparición de Loan. Todo apuntan de manera extraoficial a Pérez, que es Carlos Pérez, un ex integrante de la Armada, quien habría sido el planificador de la apropiación de este chico con fines de trata o de, como se dice, venta, ¿no? De este pequeñito de tan solo 5 años. Así que dicen que ayer habría intentado suicidarse, quitarse la vida, pero está por corroborarse. Ayer hubo allanamientos también en la vecina ciudad de Resistencia. Recalcar que Resistencia y Corrientes lo separa el puente Manuel Belgrano, ¿no? Puente General Belgrano. Y hubo allanamientos en distintos campos también. Lo llamativo de esto es la lentitud de la justicia para
que tuvo para resolver ciertas cuestiones, ¿no? Desde la desaparición y pasar a buscarlo ahora en otro entorno al abrirse la causa por trata. Así que eso también es métier. Está el comisario de la localidad del 9 de julio también implicado. Así que una cuestión muy minuto a minuto la que está pasando en la ciudad de Corrientes el 9 de julio, y en específico ahora que se ha trasladado todos los aspectos judiciales a la localidad de Goya. Así que bueno, para estar pendiente de lo que ocurre con el caso de la desaparición ya de 11 días sin saber nada de este pequeñito de Loan Peña. Y esto también es para llamar la atención. En Córdoba, un niño de 9 años fue internado y se lo investiga si tenía cocaína en sangre. Un niño de 9 años fue internado en el hospital Eva Perón de la ciudad de Córdoba. Se investiga si el menor tenía cocaína en sangre. Ingresó por un cuadro febril y se encuentra en buen estado, dijo el director del hospital, Guillermo Chechi. Dijo que el niño ingresó con un diagnóstico con una convulsión atípica, en tanto que el padre del niño negó que su hijo haya consumido drogas, y el papá ha negado que el niño consume. Nosotros estamos investigando la situación. Además, dijo el médico, el director del hospital, no podemos saber si ha consumido cocaína hasta no haber hecho el test a los hermanitos que están citados también en el hospital. Por ahora la vida del menor no corre peligro. Lo que sí llama la atención de esto, ¿no? El cuadro con el cual ingresó un niño de 9 años al hospital interjurisdiccional suroeste Eva Perón en la ciudad de Córdoba. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Claro que sí, estimado Brian. Hoy es el día del maquillador, además de un montón de fechas que ya hemos ido referenciando y que repasaremos, porque en 1911 nacía Ernesto Sábato en Rojas, provincia de Buenos Aires, físico, escritor y ensayista, ganador del premio Miguel de Cervantes en el 84, y presidió también la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En 1911 nacía también en Balcarce, provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Fangio, ganador de 5 campeonatos de Fórmula 1 y considerado de hecho uno de los mejores pilotos de la historia. También en 1916 el mendocino Ángel María Zuluaga y el platense Eduardo Bradley viajaban en globo aerostático desde la localidad de Putaendo, en las afueras, en los alrededores de Santiago de Chile, hasta el cerro Las Cepas, vecino a la ciudad de Uspallata, en Mendoza, y es documentado como el primer vuelo a través de la cordillera de los Andes, como el primer vuelo en la historia, y obviamente el primero en globo aerostático. En 1935 fallecía Carlos Gardel en un choque en el aeropuerto de Medellín. Chocaron 2 aviones y el zorzal criollo fallecía. Fue el máximo exponente del tango y de hecho su obra es preservado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora vamos a escuchar un poquito de Carlos Gardel. 1957 nacía Luis Salinas, también otro gran referente de la música, precisamente de la guitarra. En Montegrande nacía, guitarrista, cantante y compositor, ganador de 3 Gardel y un Conex. 16 discos lleva publicado. En 1978 nacía Juan Román Riquelme en San Fernando, en Don Torcuato, precisamente. Actual presidente de Boca, ex Enganche,
que brilló en Boca, jugó en el Barcelona, tuvo un gran paso por el Villarreal español, volvió a Boca y también en la selección argentina dejó recuerdos, grandes recuerdos como el Mundial 2006 en Alemania. También está de cumpleaños Lionel Andrés Messi, campeón del mundo y capitán de la selección campeona del mundo, el mejor o uno de los mejores de todos los tiempos. Nacía en Rosario, ganó 6 balones de oro, los 4 primeros de manera consecutiva, y ese capitán del fue capitán del Barcelona, es el actual capitán de el Inter de Miami y obviamente de la selección. ¡Tenían las 3! ¡Acá están las 3! Exactamente. Balones de oro 2009. 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 y 2023. 8, yo había dicho 6, no sé por qué. Pero 8 balones de oro tiene en su haber el mejor jugador o uno de los mejores de todos los tiempos. Se daba también un día como hoy en 1990 el gol de Claudio Paul Canigia a Brasil en el marco de el Mundial de Italia 1990. El gol del festejo ese, más así, ¿no? Así hace Canilla, que Diego lo criticaba. Hizo tremendo gol y festejaba. Y festejaba así, tirando la muñequita, exactamente. A Taffarel. En Delle Alpi, en el ex estadio de la Juventus, en Turín. También en el 2000 fallecía Rodrigo Bueno a los 27 años, nada más, en un accidente de automóvil en la autopista Buenos Aires-La Plata. En ese mismo accidente falleció Fernando Olmedo, hijo mayor de Alberto Olmedo. Y como dijimos, se celebra el Día Mundial del Maquillador en homenaje a quienes ejercen esta publicación en conmemoración a esta misma fecha en que en 1973 fallecía Bud Westmore, que fue un artista justamente del maquillaje cinematográfico en Hollywood. Con estas efemérides tenemos bastante. Ese cumpleaños de Duki también, del célebre músico trapero nacional, rapero. Así que vamos a estar escuchando algo de él en algún momento de esta mañana. Pero vamos a empezar en orden cronológico con Juan Manuel Fangio. Y con Juan Manuel Fangio, nada, que vamos a escuchar cómo aceleraba Juan Manuel Fangio con Carlos Gardel. Con Carlos Gardel. Y después vamos con Fangio. Pero podemos escuchar una vuelta. La última de Ayrton Senna, quiero decir. Vamos a escuchar una vuelta de Juan Manuel Fangio y se venimos. Que debe ser el banco al llegar al trópico, y este nene se lo pierde, che. No te aflijas, pero yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé, gracias viejo. Te lo prometo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a sus palabras. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: olvides hermano, no sabré muy cantar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, una cabeza borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza siempre me olvida perderme mil veces en la vida para que vivir. Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, boca de fuego será preciso besar.
Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún gringo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? ¿Este es el ventanilla de Sarmión? Sí, señor, esta es. ¿Quieren darme 500 ganadores? Como siempre. Por una cabeza ella me olvida, me importa perderme en la vida, ¿para qué vivir? Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguinos en la radio de la Escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día FM 100.9. La radio de la COPE. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Así es, mi estimado Brian Álvarez, continuamos en Arriba del Día en la mañana de este lunes 24 de junio, día argentino, si los hay. Y un día como hoy, 24 de junio como hoy, hace 18 años ya, sucedía lo siguiente. Messi la cambia bien para Conte. Vamos a ver ahora. Se viene Sorín. La cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez.
Qué hermoso momento. Para quienes no entendieron, no pudieron contextualizar. Argentina-México, octavo de final de Mundial 2006 en Alemania. Juan Pizorín la cambia de frente del lateral zurdo a derecho, la para de pecho y antes de que pique de zurda, pegale, dijo arco, dijo Bilardo, arco, antes de que cayera la pelota. Y golazo para que Argentina le gane 2-1 a México, dirigida por Ricardo Lavolpe en aquel entonces, y lo termine dejando eliminado. Argentina dirigido por José Néstor Peckerman. Exactamente, un equipazo que tenía Argentina y que lamentablemente en cuarto de final quedó en el camino. Bastante penales. Claro, contra si no Alemania. Se hubiera lesionado a Bondancieri, la falta que no le cobraron. Sí. Hay un par de cositas, si no hubiese salido Riquelme también en aquel partido, dicen algunos, podría haber sido otra la historia. Pero bueno, nos fuimos a los penales, estuvo bien Lehmann y patear mal un par de argentinos. Después, viniendo al presente, dejando el pasado tan glorioso atrás y volviendo a estos gélidos días en la provincia de Santa Cruz. A esta hora, por ejemplo, 14 grados bajo cero de temperatura en nuestra ciudad, 21 grados bajo cero de sensación térmica y un alto porcentaje de humedad en Río Gallegos. Empieza a salir el sol, esperemos que levante un poquito la temperatura. Y respecto de estas horas complejas que transcurren en Santa Cruz y particularmente en la capital, la que habló y que anduvo en movimiento el fin de semana es la ministra de Desarrollo Social, en buena hora, Jazmín Machiavelli, junto a su equipo de gestión, estuvo abordando la situación desde la contención que brinda justamente o que debe brindar el Ministerio de Desarrollo Social, y estuvieron asistiendo tanto en leña como en módulos alimentarios a distintas familias de nuestra capital. Sí, acá estamos otra vez, bien como dijiste, arrancando el invierno, en este lugar donde nos convocamos desde que empezó el frío para salir a todos los barrios, en esta oportunidad llevar leña, carbón y módulos alimentarios. Los módulos también se entregan en los SIC, pero la idea es llevarlos al territorio. La gente está pasando mucho frío, así que tenemos que estar en los barrios de la periferia principalmente. Y bueno, otra vez estamos saliendo todos juntos con la ayuda de todos los demás ministerios. Y tenemos más o menos para cubrir unas 300 familias entre carbón, leña, módulos. Por eso están todas las camionetas del ministerio. Esas están cargadas con módulos, en las que cargamos leña y viene un camión que va a llevar el carbón. Vamos a ir en esta oportunidad a 3 o 4 barrios. Arrancamos por Los Lolos, Madres a la Lucha, 22 de septiembre. Tenemos que ir a Bicentenario 2 y bueno, y así lo vamos a ir haciendo todos los días. La idea es poder llegar a la casa de cada uno. El frío se ha vuelto terrible como lo vemos. Ayer estaba nevando en Caleta Olivia, algo que no es habitual que nieve allá. Y el tema del gas tiene que ver también con los terrenos en los cuales hay viviendas, que sus papeles no están regularizados totalmente, con los asentamientos. Bueno, para poder acceder a los servicios hay que regularizar algunas cuestiones. Estamos en eso, se trabaja fuertemente con Distrigas. Y bueno, y poder llegar. En algunos casos a la gente le pasa el gas por el frente, por ejemplo, y no tiene un calefactor o una cocina, porque viste que necesitas los artefactos. Bueno, también estamos acompañando con esto para que puedan conectarse y acompañando, por supuesto, con leña y carbón, que muchas familias se calefaccionan así. Sí, nosotros pueden acercarse a los SIC. Vemos cada situación en particular. ¿Qué es lo que pasa con esa familia? ¿Dónde le pasa el gas? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo podemos? Nosotros hay gestiones que podemos hacer directamente desde nuestro ministerio y articular con otros espacios. Pueden acercarse a los SIC, pueden acercarse al ministerio y si no, utilizar los teléfonos para solicitar que los visitemos.
en muchos de los domicilios a los que vamos, cuando empezamos a hablar con la gente. Por eso la consigna de nuestro gobernador es todos al territorio. Cuando vos llegas a una casa a llevar leña, a llevar un módulo, seguramente aparecen todas estas cuestiones. Te empiezan a contar los trámites que no pudieron hacer. A veces hay trámites, por ejemplo, en discapacidad que no se hacen porque falta el documento. Bueno, articulamos para que eso pase. No depende de nosotros, pero sí tenemos la capacidad de articular. Así que o se acercan o se comunican a los teléfonos del ministerio, o seguramente vamos a llegar a sus casas. Todas las líneas de acción se están reestructurando, rearmando en esta cuestión de montos, cantidades, porque el programa alimentario santacruceño tiene todas las líneas, no es solo módulos alimentarios, es sostener las tarjetas, es comedores escolares, comedores barriales, merenderos, pero poder hacerlo de manera sistemática. He ido en estos últimos días a distintas organizaciones y, a ver, anteriormente era, bueno, este mes te tocan 5 paquetes de fideo, el mes que viene te tocan 20, no. Las organizaciones tienen que saber con qué cuentan y a partir de eso poder empezar a armar sus diagramas. Así que estamos fuertemente trabajando en esto y vamos a llegar a todos lados. Jazmín Machiavelli, ministra de Desarrollo Social, que hablaba un poco del trabajo que desarrollaron este fin de semana, pero también de que conformará parte de la agenda a futuro con las organizaciones que trabajan justamente en los territorios. Ahora vamos a irnos al ámbito nacional para escuchar 2 audios. El primero tiene que ver con una cuestión meramente coyuntural. Me cuenta Brian que en aquella ocasión del gol de Maxi Rodríguez estaba en un pool que quedaba acá a la vueltita, sobre calle Zapiola, a los 11 años. ¿Qué hacía a los 11 años en un pool, hermano? En la escuela tenía que estar, ¿no? En la escuela tenía que estar. Claro, ¿qué pasó? Ahí le vamos a avisar a Marcela para que te castigue con retroactivo. Habló respecto de lo que acontece una de las familiares, la tía exactamente, Lidia. Lo vamos a escuchar porque es el tema del momento en el país. No hay persona que no esté hablando de esto, no hay persona que no esté siguiendo por televisión, por radio, por stream, por donde sea. ¿Qué sucede con este chico? Si efectivamente es víctima de trata con fines de, se supone, adopción ilegal, como lo llaman algunos, porque se supone que lo terminaron vendiendo a una familia, eso se está terminando de confirmar, hay un montón de cosas, 6 detenidos, y bueno, la tía es como una de las que más está hablando de esto. Dijo ella también que desconfía de todo menos del padre del niño. Mira, entre otras cosas. Lidia Noguera, tía de este niño Loan que ha desaparecido en Corrientes, habló justamente con T. Participé ayer de la marcha y se descompuso muy mal. Escuché a mi hermana gritar, quiero a mi hijo. Yo pienso que Loan está diciendo lo mismo, quiero a mi mamá. Yo pienso que Loan está diciendo lo mismo, quiero a mi mamá. ¿Por qué se lo arrancaron? ¿Por qué? Entonces quiero que paguen, estos culpables quiero que paguen. Y quiero que digan ya dónde está Loan. Lo único que pido a Dios es que mi sobrino esté bien y que aguante un poquito más, que vamos a llegar a la verdad y vamos a llegar a donde está él. Esa era Lidia Noguera, la tía justamente de este niño Loan, que formó parte de una manifestación que hubo el fin de semana, que justamente pedía a las puertas de tanto la comisaría como el municipio de 9 de Julio que se hallara justamente al niño que se encuentra ya hace 11 días, que es un montón, desaparecido en dichas latitudes. Y luego, para concluir con este bloque de audios que elegimos para la mañana de este lunes, habla Santiago Maratea. Lo volvemos a retomar, a este influencer que se ha convertido un poco en, para muchos, voz de conciencia, comunicador de problemas, incluso también intentando resolver algunas de las cuestiones que le llegan a sus redes sociales. Sí, promotor de solidaridad sería en algún caso, digamos, también ha efectuado campañas solidarias, se salvó Independiente también, entre otras, sí. Así que Brian acá agradecido.
Pero, por ejemplo, en este caso, desarrolla una colecta para ayudar junto a la Cruz Roja a una comunidad wichi. Y se pregunta por qué a esta altura de la vida y en este punto del mundo se está tomando agua contaminada o hay comunidades que no tengan acceso a este elemento. Y habla de las fallas que llevaron a esta situación. Comunidades wichi lamentablemente están desplazadas y, por así decir, olvidadas hace muchos desde siempre. Años. Qué triste. Se podría decir que desde siempre. Creo que en un país como Argentina, que hayan miles de personas que toman agua del piso o toman agua contaminada, es porque falló todo, falló lo público, falló lo privado, falló lo individual, lo colectivo. Y bueno, Cruz Roja está ahí desde la pandemia, instalado en un campamento, por así decir, de emergencia, aunque están instalados todos los días, potabilizando agua para la mayor cantidad de gente posible. Te voy a contar una historia muy corta y un poco triste. Pero una persona que se intoxicó, que la fueron a asistir, yo estaba ahí, le preguntan ¿por qué tomas agua? Si sabes que está contaminada, es agua que es marrón. Y la respuesta fue muy simple, dijo, porque tengo sed. Claro, entonces ante la sed, bueno, por lo menos tomo agua. Lo que sea. Consiga. Que obviamente es contraproducente, porque tomas agua contaminada, que después te da diarrea, vómitos, te deshidrata. Me interesó mucho empezar a trabajar con Cruz Roja, es que es una organización mundial, y sí estoy empezando a aprender cómo abarcar ciertos temas de manera contundente, importante, como hace, por ejemplo, Cruz Roja en el norte del país con las comunidades wichi. Los he visto dialogar con 14 caciques. Wow. No es fácil ese choque de culturas. Y mismo yo decía, bueno, si quiero asistir y poder realmente ayudar a la comunidad wichi, ¿qué debería? ¿Mandar gente a vivir a la comunidad? Pensaba yo en mi organización. Hoy con Cruz Roja veo que sí, es la solución y se puede. Ese era Santiago Maratea hablando con Juanita Viale en el programa de Cena, creo que es, que cenan con la nieta de Mirta Legrand. De esta manera nos vamos a la segunda pausa de la mañana de este lunes 24 de junio. Comenzamos, te dijimos que es una jornada de mucha argentinidad en sangre. Y suena Rodrigo con esta reversión de un tema de Alejandro Sanz que se llama Aprendiz, en lo que sería, o en lo que es, una fecha para recordarlo justamente por su fallecimiento. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy volviendo más cruel. Nunca creí que te vería curando mis heridas con girones de tu piel. De que aprendió mi corazón, de que aprendió mi corazón. No preguntes cómo voy, no puedo darte amor. ¿Qué sencillo tú has sido la maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, y maldigo a ti. Maldita la maestra
y descubrirlo el aprendí. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Tus besos saben amargo, no me esperas los labios, me dices otra vez. Dice que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años me estoy volviendo más cruel. Y aprendió mi corazón. ¿De qué aprendió mi corazón? No digas que no entiendes cómo puedo darte amor. Me has enseñado tú has sido la maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado todo. Maldigo mi inocencia, te maldigo a ti. Maldita la maestra y más esto te va a aprender. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Fui malo, lo aprendí. No digas que no entiendes cómo puede ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, te maldigo a ti. Maldito la maestra y más esto que si te estoy haciendo daño. Quizás sea que lo aprendí de ti. Porque acá también hay garra y coraje. Auspicia esta transmisión de la Copa América 2024. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física.
Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquito, De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra, Kevin y la Pieza Récord, Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada. Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Con Messi a la cabeza no nos para nadie. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguimos en la radio de la escalera. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Desde las tribunas hasta el último rincón del país.
Argentina está presente, alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... Siendo las 10 de la mañana, 46 minutos, continuamos aquí en el aire de Radio Nuevo Día para contarte todo lo que va aconteciendo en esta mañana de lunes. Se le congeló el termómetro a la gente del Servicio Meteorológico Nacional, al menos en su página oficial. Tiene todavía la actualización, la última actualización, a las 6 de la mañana. Precipitaciones no va a haber, les anticipo, en esta jornada. Se suponía que por la mañana iba a haber neblina, pero vemos que hay sol. Buen síntoma al menos. Y va levantando tímidamente la temperatura en esta jornada de lunes, en la cual le escuchamos hace un ratito a Rodrigo. Estamos tratando de establecer el contacto con el primer entrevistado. Tendremos paciencia, entendemos también que hay muchas cosas de importancia por atender y sobre todo que tiene que ver con el suministro del agua. 11 grados bajo cero la temperatura actual, la térmica 17 bajo cero en Río Gallegos. Estamos esperando para hablar con Javi Piazzi porque hay muchas consultas, mucha gente sin agua y muchos sin saber bien, sin terminar de entender qué está pasando, si es de la red, no de la red, si falta suministro o se congeló. En algunos casos seguramente que se congeló, es muy seguro, a muchos les ha pasado, lo sabemos. En algunos casos corresponde, dependiendo dónde se haya congelado, que lo subsane servicios públicos, en otro problema suyo, de cada vecino. Si es dentro de la red doméstica, tendrá que atenderlo de alguna manera. Mucho laburo para plomeros y muchachos que se dan maña de todo tipo, que están siendo solicitados. Se me rompió la bomba, se me quemó la bomba. Claro. Es temporada alta para los plomeros y para los chapistas. Chapistas, claramente. Están en esta temporada donde empieza a faltar agua, tienen que ir con la famosa pistolita de calor si vas de parte de Nuevo Día a descongelar, y los chapistas tienen que empezar a arreglar todos los toques que se dan los autos, así que para ellos es un momento de mucho trabajo. Hablando de eso, el móvil
Ah, y para... No pasa nada. Son detallitos. También para quienes venden cubierta ahora. Claro, así que cubierta con clavos sobre todo. O los que venden sal, ¿por qué no? Los que venden sal gruesa para la vereda. La semana pasada, el día de la nieve, sí, lo vi, al ratito nada más. Le mandamos un saludo a Tony, obviamente, la redacción del diario Nuevo Día, actualizando minuto a minuto lo que va aconteciendo. Profundizando un poco en la información que daba Fernando en el desayuno de noticias, el fin de semana se pudo ver de manera viral en las redes sociales y obviamente en las del Nuevo Día, donde una casa se incendiaba en la madrugada, cerca de las 6 de la mañana del domingo, en realidad, ya madrugada del domingo, una casa ubicada sobre Mariano Moreno, casi Corrientes, allí frente a la conocida panadería, donde se produjo un incendio y un hombre fue evacuado con lo justo. Esa persona se encuentra hospitalizada, exactamente, hospitalizado, conocido como Topo Balsa, un hombre que suele trabajar en camión, que es conocido pues, también del barrio allí, quien perdió todas sus pertenencias y justamente las cadenas de favores ya están desarrollándose en las redes sociales para darle una mano a este hombre. 2, 9, 6, 6, 61, 73, 64... 617364 y si no en el diario Nuevo Día lo vas a encontrar al detalle, es el contacto para que puedas colaborar con lo que tengas, con lo que puedas, con lo que creas conveniente, porque el incendio fue significativo y la colecta inicial es solo para poder darle un par de elementos y unas mudas de ropa a este hombre y a sus familiares. Pero luego, perdón, tiene que tener hijos porque talle 8 piden. Exactamente, sí. Talle 8 y talle 10. Eso para un nene de 7, 8 años. Sí, exacto, sí, sí. Son niñas. Obviamente esto es inicial, para que tengan algo con qué cambiarse, con qué justamente realizar un par de mudas de ropa. Después seguramente empezará a pensar la familia en la reconstrucción de una vivienda que se prendió fuego. Y esto también obviamente llama a la reflexión y convoca a pensar y a resguardarnos entre todos, pensando en si te vas a dormir y sabes que tenés un calefactor alto que calienta mucho o que dejás cerca siempre la ropa para secar. Hay que tener de todo tipo de cuidado, también chequear de que esto de que los elementos de calefacción estén quemando bien, de que su tiraje esté limpio, de que no genere combustión interna, porque muchísimas de las situaciones que se presentan con la persona durmiendo, descansando, acostada y obviamente para evitar males mayores nunca está de más pegarle una chequeada y sobre todo sabiendo que el invierno viene tan frío y que va a hacer falta que los elementos de calefacción estén óptimos para mejorar el consumo de la energía, es decir, del gas, pero también para resguardar la salud propia, ¿no? de cada uno. Ya sea en las viviendas que tienen gas de red como también en quienes lamentablemente y entrado el siglo XXI todavía siguen apelando a la garrafa porque la red de gas por alguna u otra razón no le llega. También hay que chequear que los artefactos estén en la mejor situación posible porque es época de accidentes y si podemos evitarlo es mucho mejor. Sí, es complicadísimo. Vos sabés que, dicho por especialistas, hay que tener mucho cuidado cuando lamentablemente a veces no se puede, no queda otra. La gente se calefacciona con las estufas a hornalla. Sí. Es muy peligroso porque es la que más te quita el oxígeno. Claro, la antigua pantallita también, sí. La verdad que uno entraba a un taller y tenía una pantallita. La pantallita, sí. Esas son, sí, hay que tener mucho cuidado. Y también tener mucho cuidado con quienes tienen, hay algunos que por una cuestión de resguardo, de cuidado, no ponen artefactos, ya sea calefactores, en las piezas, pero hay quienes sí.
por el frío, porque la casa es más fría y necesitan tener uno, o por la razón que fuera, ese elemento, sobre todo, tenerlo monitoreado, porque es seguramente la salamandra igual hay que tener mucho cuidado. También, porque esa se puede devocar y allí se vuelve más complejo. Así que para ayudar en este caso, reitero, el teléfono para ayudar a esta familia que lamentablemente se llevó esta sorpresa para nada grata el fin de semana. El hombre Topo García, lo pueden ayudar y pueden consultar también si necesitan otro tipo de ayuda. 61 73 64 61 73 64 es el número de celular con la característica local, 2966, al cual se pueden comunicar para tener en cuenta o ayudar justamente a esto. Sí, ¿me dejas mandar un saludo? Obvio. A Isabel, que nos está escuchando desde el Calafate. Mirá, vos, le mandamos un abrazo grande, que nos cuente cómo está por allá. ¿Está frío? ¿Está frío? Está mucho... No nevó todavía. No, nevó días atrás, pero todavía quedan. Creo que en este momento no está nevando en las localidades, al menos del sur de la provincia, así que es una buena noticia. Veremos cuánto dura. Se supone que el miércoles puede llegar a volver a nevar, quizá mañana martes. Haremos la danza para que esto no acontezca. Estoy podrido la nieve, así te lo digo. Y eso que recién empieza, amigo mío. Un día como hoy, en 1996, nacía Mauro Ezequiel Lombardo. El mundo lo conoce como Duki y lo escuchamos con su canción Volando Bajito. Y voy como un zombie volando bajito, pasé la avenida. Brillamos de noche pero apagamos las luces de día. Montaña tenía vi, mi hermano no esquía. Soy un jodido, no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Yo no estaba loco, tampoco mentía. Tengo más letra que una librería. Grupo porquería, dicen que es poesía. Tu te hace sentir lo que sentía. Todos quieren verme, parece que ahora me sigue la CIA. Me bajé del show y pasaron 3 horas, pero los fans me esperan todavía. Si dejan el beat, el tema no termina. Si entran insectos, tu color termina. Lígate la calle, vine de la esquina. Shout out SF que me patrocina. Se come mi tema como golosina. Pega como pepa que da que Present sky with diamonds, mira como bailo, sábana nueva en nylon, me hago tanto daño, baby no te extraño, la ropa del año, estoy fumando un caño, mami me siento fashion, pura satisfaction, sale solo el show, con un solo ensayo, acierto y no fallo, subo el porcentaje, los raperos falsos los bajo el carruaje, al menos ahora te ahorras el garaje, no puedes pelearme, no llega el pesaje, pero no tocar por la mitad del viaje, no van a ganarme con los flow que traje. Y voy como un zombie volando bajito, pasé la avenida, brillamos de noche pero apagamos las luces de día. Montaña de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Volando bajito, como un fucking zombie. ¿Qué digo? Cosa mía. Con Messi a la cabeza no nos para nadie. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguimos en la radio de la escalera. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Desde las tribunas hasta el último rincón del país. Argentina está presente alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Esta Copa América 2024. La albiceleste brilla con luz propia. Y toda la cobertura desde los Estados Unidos. En exclusiva. Y la Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día. FM 100.9. La radio de la COPE. Camino a la gloria.
Esto es Arriba el Día, son las 11 de la mañana con 3 minutos y vamos a tomar una de las noticias del fin de semana largo que dimos a conocer en el diarionuevodía.com.ar y que tiene que ver con el pedido de vecinos del barrio Chimenaique. Este barrio, para que se ubiquen, sobre todo los que se mueven en un radio céntrico, que quizás no tienen tanta referencia de las latitudes de las que estoy hablando, es uno de los barrios que se encuentra al oeste de la ciudad, en épocas en las que en otras épocas hubiésemos mirado para esos lados y solo veíamos pampa, y hoy ya hace varios años que vecinos, alrededor de 70 familias, viven allí. Este barrio se ubica del otro lado, para situarlos geográficamente, de la circunvalación 1, o para ir hacia el barrio Bicentenario, Aires Argentinos, se encuentra de hecho al lado del Aires Argentinos, toma la circunvalación que conecta el paraje de Chimenaique con el aeropuerto local, por ejemplo. Y este barrio justamente se encuentra allí, en lo que sería calle 38 y la ruta, donde se encuentra el barrio Santa Cruz, donde hay un polideportivo municipal nuevo que se llama Eva Perón, a metros, pero del otro lado de la ruta está justamente el barrio Chimenaique. Y está su presidente en contacto con nosotros, Adrián Aguilar, con quien vamos a hablar respecto de, tengo la duda si es Aguilar o Aguirre, él me lo va a aclarar, con quien vamos a hablar sobre el pedido de servicios que vienen haciendo los vecinos de un barrio que fue otorgado, los terrenos fueron entregados, la gente se fue a vivir allí, pero los servicios esenciales, solo la luz está normalizado allí y no del todo, porque todavía falta que se acomoden los cables y demás. Pero para que nos cuente en detalle la realidad de este lugar, donde el frío pega de lleno y la temperatura es otra, seguramente a esta hora está mucho más frío que aquí en el centro, está Adrián del otro lado. Buen día, Adrián, te saludamos Héctor, Fernando y Julián de este lado aquí en Radio Nuevo Día y te agradecemos por poder charlar con vos. Hola, buen día a todos, buen día a todos los oyentes. ¿Es Aguilar o Aguirre? Aguilares. Aguilar, perfecto. Bueno, Adrián, el otro día dimos a conocer una especie de reunión, de asamblea que desarrollaron allí ustedes con los demás vecinos en el ingreso al barrio, pidiéndole al gobierno respuestas y que puedan gestionar soluciones para su barrio, donde alrededor de 70 familias viven ya. Sí, alrededor de 70 familias ya viven en el barrio. No contamos con el servicio de gas ni con el servicio del agua, y como vos comentabas en la introducción que diste del barrio, nuestro barrio se encuentra en la calle 38 y finaliza en la calle 56, del lado al frente del barrio Santa Cruz exactamente. Lamentablemente no tenemos esos servicios, y bueno, hace 6 años que tenemos familias que ya le entregaron los primeros terrenos y todavía no cuentan con el servicio. Adrián, buen día, Héctor te saluda. Adrián, ¿cómo han estado por estos días con las complicaciones lógicas de las bajas temperaturas? Y también, yo sé que el reclamo es de antaño, el tema del gas. ¿A quién le correspondería agilizar el trámite para obtener gas? ¿A Camusi o a la gente de Distrigas? No, en este sector de los nuevos barrios siempre fue Distrigas, ahora se está haciendo todo Distrigas. Para comentarle a los que están escuchando, a nosotros, yo del año 2021 ya solicité el servicio para todo el barrio. En el año 2022 me entregaron un croquis donde tenemos todo el barrio hecho para que se haga en algún momento la obra, y eso es lo que yo vengo planteando hace un tiempo, de que se pueda realizar, porque ya tengo el plano de todo el barrio, si está mensurado todo y está todo hecho y aprobado por Nación, nuestro plano. ¿Y dónde está la demora, Adrián?
La demora es más que nada con respecto a que no hay materiales y que no hay presupuesto para realizar la obra, lo cual quieren que se aborque a que los vecinos paguen la obra, pero si el gobierno provincial no lo puede pagar, nosotros no lo podremos pagar tampoco. Claro, ahí hay una situación de presupuesto, pero en el medio de los días pasan, ¿no? Y el frío se siente. Yo recuerdo haberte entrevistado y haberlos entrevistado a un grupo de vecinos allí en 38 y La Ruta hace... quizá antes de la pandemia, donde daban cuenta de la precariedad de la situación, ¿no? De que les entregaron los lotes, los terrenos, ustedes edificaron, pero los servicios no llegaban, ahora por lo menos tienen luz cuando no se corta. Pero es muy complejo, ¿no? Vivir de esta manera. Imagino que en este caso las garrafas que ustedes utilizan son muchas con estas temperaturas. Hablamos de un promedio de 5 o 6 por mes, ¿serán? Contame cómo es ese gasto. Sí, el gasto puede ser de 6 a 7 garrafas más o menos por mes, de las de 10 kilos. Sí. Y después tenemos también gente que no puede pagar la garrafa porque hoy en día está 11.000 pesos. 11.000 pesos en la planta. Y en el barrio no me quiero imaginar, 15, 16 sí, más. En la planta está así ese precio y acá está más o menos 13.000 pesos. Está acá en el barrio, en lugares de cercanía que los vecinos pueden ir a comprar. Sí. ¿Y el tema del agua, cómo se han visto por estos días? La red de agua y eso. Sí, el tema del agua, nosotros no tenemos red actualmente. Y hemos tenido dificultades con ese tema, más que nada porque se le ha congelado los tótems a todos los vecinos. Bueno, el día sábado pasó el camión. En ese sentido, las respuestas, digo, que yo tengo entendido que después que publicamos la nota también el fin de semana, le llevaron leña a algunos vecinos y demás, son obviamente respuestas parciales del momento. El reclamo es de fondo, pero ¿ustedes tienen interlocución tanto con la municipalidad como con el gobierno provincial en este tipo de casos de urgencia? Sí, yo siempre hago pedido a la municipalidad, pero lo que me ha respondido la municipalidad es que cada vecino haga el pedido de manera personal. Después el gobierno provincial también he tratado de abrir canales de diálogo con ellos para que sí le acercan a los vecinos leña, porque durante varios días tuvimos dificultades que no le acercaban leña ni del gobierno provincial ni de municipalidad a los vecinos. Así que bueno, el día viernes cuando hicimos la asamblea y que hicimos la convocatoria para los medios y los vecinos de nuestro barrio, ahí fue que nos acercaron la leña y nos acercaron unos víveres para los vecinos, pero como usted decía, es una solución del momento y lo que necesitamos es que se pueda dar una respuesta con el servicio de gas y del agua. Y como así también que se arregle el problema que tenemos hoy de los cables sobre el piso, eso igual. Claro, ustedes tienen suministro de energía eléctrica, pero no están montados los cables sobre los postes, o sea, ustedes con sus autos y demás pasan por arriba de ellos todo el tiempo. Sí, algunos vecinos tienen la red como debe ser de luz, pero hay otros que sobre algunas calles tienen los cables sobre el piso. Y eso es lo que se viene pidiendo igual al presidente de Servicios Públicos, que pueda solucionar ese tema, porque los vecinos necesitan que tengan la luz como debe ser, porque la tensión no llega bien y son peligrosos porque alguien se va a agarrar, ahí puede agarrar electricidad y bueno, ya va a ser un accidente tremendo ahí. Perfecto. Adrián, bueno, seguimos de cerca y obviamente estamos en contacto para la continuidad de este reclamo. Esperemos, obviamente, como lo decís vos, el argumento fundamental del presupuesto es algo que por estos días, viste, lamentablemente pareciera ser, no digo excusa, pero sí es el trasfondo de muchas situaciones que se han complejizado porque todo se ha vuelto mucho más caro en Argentina. Pero claramente, como dijiste vos, si ustedes como vecinos no tienen la posibilidad, o si el Estado no tiene la posibilidad de hacer frente, ustedes como vecinos mucho menos, y esperemos que se articulen las soluciones para que en algún momento, no muy lejano,
se subsane la provisión de gas para ustedes y de agua. En tanto, seguiremos estando de este lado para comunicar cómo se desarrolla el día a día y cuentan con nosotros, obviamente. Dale, muchas gracias. Más que nada, yo quiero que el gobernador, por favor, nos atienda, que nos convoque y bueno, que también desde el municipio trate de ayudar igual, porque acá todos tienen que ir de la mano y darle una solución a nuestros vecinos que necesitan la solución. Y bueno, ellos ya saben cómo están pasando todos estos días en la ciudad, se imaginan, en la ciudad ya están sintiendo bastante el frío y se imaginan este sector de la ciudad cómo está. Perfecto, Adrián, te mandamos un abrazo y te agradecemos. Dale, muchas gracias. Allí pasaba Adrián Aguilar, presidente de la Junta Vecinal del barrio Chimenaique, en el oeste de Río Gallegos, junto al barrio Aires Argentinos, frente al barrio Santa Cruz, de esta nueva Río Gallegos que de un tiempo a esta parte se ha desarrollado como buena parte de la ciudad, a la sombra de la planificación, a la sombra de alguien que pensara cómo y hacia dónde hacerlo. Río Gallegos fue para donde cada vecino dispuso, de la manera en que pudo, y lamentablemente hoy, en este presente, por malos funcionarios que no han cumplido con su deber, tanto de planificación como de ejecución de los desarrollos urbanísticos, hoy muchos vecinos pagan justamente esos años de desidia, entre ellos los del barrio Chimenaique. Hoy es el cumpleaños de Lionel Messi, y me parece que hay un buen tema de Calle 13 que lo describe a él, que se llama Me Vieron Cruzar. Habla de alguien que no se baja de su objetivo hasta que lo completa, a pesar de transitar un campo minado y con trampas para osos. Él llegó a la Copa y una vez más nos ilusiona con esta Copa América que se está desarrollando y que mañana tendrá la segunda fecha contra Chile, que jugó en lo que hemos concluido y acordado con el equipo de Nuevo Día, el peor partido hasta aquí de la Copa América contra Perú, que fue un robo de dinero, un dolor de tiempo, ojos, malísimo, un dolor de ojos. Pero bueno, Canadá me parece que miró ese partido y dijo: a estos dos me los tengo que comer entre dos panes, nosotros tenemos que hacer los propios. A Canadá tendrían que haber llevado a los jugadores de Chile y de Perú por malo nomás. Sí. Un rato demoraba la comisaría por macetas. Le mando un saludo al Deportivo Urbano, que ascendió a la primera C el fin de semana. Y también le mando un saludo al Deportivo Tribuna, que arrancó con el pie derecho y ganó las dos primeras fechas de AFUSA 2023. Vamos primero con el móvil, y después escuchamos la canción. Karina Taverne, desde el móvil de Nuevo Día, nos trae Information. Pero antes de ir a eso, repercusiones, porque nos dicen en el barrio Bicentenario estamos en la misma situación, sin gas, sin agua y sin luz, dice Andrés Mamaní. Y el barrio Chimenaique presente, solo pedimos dignidad, dice Agustín Moreira. Así que un saludo y el agradecimiento para los oyentes que están también acompañándonos del otro lado. Saludo para Pali, que es el cumple de Riquelme, ya lo dijimos, y el cumpleaños de su sobrina Bianca, a quien le mandamos un abrazo grande porque es también hincha del Tribuna, así que como toda persona de bien, cumpleaños hoy y encima es hincha del Tribuna, se merece su saludo. Ahora sí, vamos a la calle con Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos ubicados en la esquina de Corrientes y Mariano Moreno, donde lamentablemente ayer en